Aquí. Ya, bueno, hemos estado haciendo un recorrido de todo el libro de Jeremías, ¿cierto? El profeta llorón, como dijimos, que por diversos motivos, ¿cierto? Estuvimos revisando también por qué era el profeta llorón. Eh, una de las causas por la que nosotros también le llamábamos el profeta llorón, ¿cierto? Era porque mejor ustedes me lo van a decir. No quiero decirlo yo. Pero ustedes se acuerdan por qué era profeta llorón. Vimos varias. Por lamentaciones, ¿o no? Sí, pero vimos cuatro causas, al menos en clase, que definen claramente por qué es el profeta llorón. ¿Por qué lo hacen llorar, digamos? Por lo que yo recuerdo era porque tenía que entregar profecía de castigo al pueblo de Dios porque estaba en desobediencia. Ya, ahí hay una, sí, por el tipo, ¿cierto?, de profecía que tenía que entregar. Profecía que tenía que entregar, Sí, ya, ¿algo más? por lo menos es lo que yo recuerdo. ¿Ya? ¿Alguien más se acuerda algo, no? ¿Por qué creen ustedes que el profeta Jeremías lloraba tanto? De hecho, vimos los versículos, ¿cierto? Por la rebeldía de la gente. Ya, la rebeldía, ahí tenemos otra razón, ¿cierto? Porque él veía que, pese a que él profetizaba, ¿cierto? Advertía, la gente tampoco hacía caso, ¿cierto? De estas advertencias que Dios entregaba al pueblo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Recuerda alguien o no? No me acuerdo. Lloraba, dice la hermana Gisela, lloraba por lo que iba a ocurrir más adelante, efectivamente, porque otra de las cosas, ¿cierto?, es que él podía ver, ¿cierto?, lo que iba a sufrir el pueblo más adelante, ¿cierto? La destrucción de la ciudad, la destrucción del templo, el cautiverio que iban a tener. Así que excelente ahí la respuesta, hermana Gisela. Entonces, si ven, esas eran las razones por qué el profeta Jeremías se le llamaba el profeta llorón. Ya tenía varias razones por qué llorar. En el capítulo 28, en el capítulo 28, nosotros ya veníamos viendo, ¿cierto?, algunas cosas como por ejemplo que el profeta Jeremías eh, tenía de alguna medida, en alguna medida tenía, ¿cierto?, una especie de lucha porque por una parte él decía, ¿cierto?, que no podía dejar de profetizar porque era como un fuego, ¿cierto?, que ardía en su interior, pero por otro lado decía, maldito el día en que nací, por ejemplo. Porque él veía, ¿cierto?, esta pena, esta tristeza que recién estábamos hablando, porque él veía, ¿cierto?, que nadie eh, tomaba en cuenta, ¿cierto?, las profecías. Y es más, lo perseguían. Intentaron matarle varias veces, ¿cierto? Como vimos en la clase pasada, varios intentaron darle muerte, meterlo preso. Entonces, tenía bastante lucha el profeta Jeremías. En el capítulo 28 de Jeremías, encontramos, ¿cierto?, que se enfrenta aquí a un falso profeta, en el capítulo 28, Jeremías capítulo 28, ¿ya? Que desafió a Jeremías. ¿Ya? Eso está en el capítulo 28 de Jeremías. ¿Ya? Que además un profeta que se atrevió, ¿cierto?, a citar a Dios en sus profecías, ¿ya?
predijo que se devolverían los utensilios del templo, profetizó falsamente el retorno de Jeconías y rompió el yugo de Jeremías. Un yugo que Jeremías usaba, ¿cierto? También eh, para profetizar, para enseñar como una señal, ¿ya? Dentro de otras cosas que también él ocupó. ¿Ya? Pero dice el versículo 15 del capítulo 28. Dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho, eh, confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿Ya? Entonces, no le fue muy bien a este falso profeta, ¿cierto? Que desafió a Jeremías, este falso profeta llamado Ananías. ¿Ya? Entonces, usar el nombre de Dios en vano, ¿cierto? No, como acabamos de ver aquí, ¿cierto? No es un juego. ¿Ya? Profetizar falsamente no es un juego. ¿Ya? Es algo realmente serio. ¿Ya? Capítulo 29. Mensaje a los cautivos. Carta aquí a los refugiados que se establecieron. ¿Ya? Versículos 5 y 7. Que dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Entonces le está diciendo a los que se fueron cautivos a Babilonia, lo que le está diciendo es que se establezcan ahí, crezcan, se multipliquen, ¿ya? Y coman de los frutos, ¿cierto? Y prosperen allí en Babilonia. Versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Mire qué importante. Mire qué relevante lo que acaba de decirle Jeremías a la gente. Mire, en palabras simples, lo que le está diciendo, va a llegar una nación, Babilonia, ¿cierto? Que van a ser muy despiadados, se los van a llevar a ustedes cautivos, a los demás los van a matar, pero a ustedes se los van a llevar cautivos. A los que estén cautivos, establezcanse, crezcan, pero también oren por esta ciudad para que haya paz. No les dice que se rebelen, que hagan guerra con ellos, que se defiendan. No le está diciendo eso. Le está diciendo, rogad por ella a Jehová para que en su paz tendréis vosotros paz. O sea, de alguna manera, ¿sabes lo que está tratando Dios aquí? De que ellos puedan entender de que si se van cautivos, escuche bien lo que voy a decir, si se van cautivos, de alguna manera, lo que Dios está tratando de hacer es que sobrevivan ellos, que sobreviva este remanente, que sobreviva un grupo y no desaparezca Israel. Que no desaparezca Israel. Entonces, por eso le dice, manténganse tranquilos, en paz, crezcan, pidan a Dios por la paz de Babilonia, ¿ya? Porque en esa paz ustedes van a tener paz. Importante, relevante, ¿cierto? Pero aún así les dice y les advierte, ¿cierto?, que van a ser engañados por falsos profetas. Versículos 8 y 9 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis.
porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Ya lo mismo dice el versículo 27 y 28. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edificad casas y habitad las plantas de huerto y comed el fruto de ellas. Ya, entonces, lo que les está diciendo Jeremías, ¿cierto? Es que van a ser engañados por falsos profetas que van entre medio de ellos. ¿Ya? Y de hecho, hay en otros profetas que hemos estudiado, ¿cierto? Durante el cautiverio, hay profetas que profetizan, ¿cierto? Que todo va a estar bien, que todo va a salir bien, que no van a ser cautivos, que van a volver rápido a Jerusalén cuando eso no es así. ¿Ya? Entonces, eh, hay varios falsos profetas, ¿cierto? Que engañaron a la gente. Eso es el capítulo 29. En el capítulo 30, dice alborada a medianoche, desde el capítulo 30 al 33. Aquí hay una sección ya de esperanza y de consuelo. Ya, esta es una palabra, ¿cierto?, que se repite en los profetas, ¿cierto? En la esperanza y el consuelo. Ya, es parte importante de la profecía, ¿cierto? El consolar, ya, del ministerio, ¿cierto? De la profecía, el consolar. No solamente amenazar, ¿cierto? Y advertir y profetizar cosas malas, ¿cierto? Dentro de la misión de los profetas, ¿cierto? También está el consuelo. Eh, Esta es una sección, estos 3 capítulos, del 30 al 33, es una sección de consuelo. ¿Ya? Estos eran momentos oscuros, ya como dice aquí, un año antes de caer, el profeta está en prisión, el rey está en desobediencia, en fin. Ya, hay varias eh, cosas que están mal, digamos, en este tiempo. El versículo clave, ¿cierto? Como dice aquí el 30:10, dice: tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Ahí está hablando acerca de Israel, ¿cierto? Jacob, Israel. Y en versículos 2 y 3, ¿cierto? Dice: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel, y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. ¿Se fija? Entonces, lo que está diciendo es que está prometiendo que van a volver, van a retornar del cautiverio, ¿cierto? Van a ser libres de este cautiverio de los babilonios. ¿Ya? Más aún, versículo 31 al 34 del capítulo 31. En este retorno, Dios promete también, ¿cierto? Eh, Algo también muy relevante. Mire, dice: he aquí vienen días, el 31 del capítulo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es relevante porque, hermanos, hasta aquí, ¿cierto? La gente se ha regido por un pacto, el pacto de la ley. ¿Ya? ¿De qué se trata ese pacto? Ya sabemos, ¿cierto?, que Dios le ha pedido al pueblo que obedezcan sus mandamientos, ¿cierto? Y a través de esos mandamientos, Dios sería con el pueblo, ¿cierto? La señal de ese pacto es la circuncisión. ¿Ya?
Entonces, ese sería el pacto de Dios, ¿cierto? Dios iba a bendecirles, Él sería el Dios y Israel sería su pueblo, su nación, su especial tesoro. Ese es el pacto, ¿ya? En general. Pero aquí está hablando de un nuevo pacto, ¿ya? Aquí está hablando de un nuevo pacto. Y esto también es muy importante. Versículo 31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con las dos naciones, el reino del norte y el reino del sur. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, Dios está diciendo que llegaría un día en que va a cambiar ese pacto antiguo por un nuevo pacto. No porque Dios no lo haya cumplido, sino porque la otra parte que pactó, que sería su pueblo, ¿cierto? No lo cumplió. ¿Ya? Su pueblo no cumplió su parte del pacto, pero Dios, nuevamente en su infinita misericordia, como dice aquí, Él se portó como un esposo para Israel, el pueblo no cumplió su parte. Y Él en su infinita misericordia dice, voy a hacer un nuevo pacto. Pero este es distinto. ¿Ya? Versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya, ya no va a estar escrita en piedra, ¿cierto? Como fue escrita la ley antes, con Moisés, ya que era parte del pacto. Entonces ahora Dios dice, ya no la voy a dar mi ley escrita en piedra, sino que ahora daré mi ley, dice, en su mente y la escribiré en su corazón, en nuestros corazones. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ya? Ese es el nuevo pacto. Además dice que ya no será necesario, ¿cierto?, que de alguna manera estén presentando a Jehová, ¿cierto?, a las personas y nadie lo conozca, nadie haya escuchado nada de él, sino que dice que todos lo conocerán, ¿ya? Todos sabrán quién es Dios, ¿ya? Y en alguna medida, ¿cierto?, es lo que sucede en nuestros tiempos, ¿cierto? Yo creo que son pocas, ¿cierto?, las regiones del mundo, ¿ya? Sobre todo en esa ventana, ¿cierto?, que no saben quién es Dios, pero en general en el mundo entero, ¿cierto?, el Evangelio ha sido dispersado, ¿cierto?, por casi todo el mundo. Pero, ¿qué palabras más hermosas son estas, hermanos, hermanas? Este nuevo pacto, ¿cierto? ¿Cómo se va a hacer efectivo? ¿Cómo creen ustedes que se hace efectivo? ¿Cómo Dios lo cumple este nuevo pacto? Estamos hablando, ¿cierto?, que Dios dice que hay un pacto que no se cumplió, pero que vendrá un nuevo pacto. ¿Cómo creen ustedes que se lleva a cabo este nuevo pacto? ¿Cómo inicia este nuevo pacto? Puede ser con el nacimiento de Jesús. Con la obra, ¿cierto? La obra de Cristo, ¿cierto? Su muerte, su resurrección,
ya, su redención, ya, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Que en definitiva lo que viene a hacer, ¿cierto?, es a renovar este pacto. Ya. Gracias, hermano Nelson. Muy bien. Ya. Así que, hermoso capítulo 31 del profeta Jeremías. Ya. Como ven, ya está cambiando un poco el tono. En estos capítulos hay esperanza, ¿cierto? Hay fe, hay consuelo. Es más, vendrá otro pacto. Ya, así que ha cambiado el tono en esta parte, en esta sección de estos 3 capítulos. La fe es costosa desde el capítulo 32 al 33. Bueno, aquí Dios le pide a Jeremías comprar un terreno a un primo, ¿ya? Hanmel en Anatot. El capítulo 32, versículo 9 dice: y compré la heredad en Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. ¿Ya? O sea, Dios le pide a Jeremías que compre un terreno a su primo y se lo compró. ¿Ya? Y se lo compró a un precio mayor de su valor. ¿Ya? Así que lo hizo, ¿cierto?, confiando en lo que Dios le había pedido que hiciera. ¿Ya? ¿Ya? Y hay aquí también una oración de fe, ¿cierto? En el versículo 17 del capítulo 32 del profeta, dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. De ahí en adelante, esto comienza hay una oración de fe bien, bien hermosa del profeta Jeremías. Y desde los versículos 36 al 44 encontramos, ¿cierto?, palabras de consuelo. ¿Ya? Por ejemplo, el versículo 36 dice: y con todo, ahora sí dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Siempre ha sido ese, hermanos, el propósito de Dios. Siempre ha sido eso desde el pacto, el inicio del pacto. Esa fue la manera, ¿cierto?, en que Dios quería que ellos se relacionaran con Él. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa fue la intención de Dios. Yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ya? El versículo 39: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Versículo 40: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.
y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Qué profundas las palabras, ¿cierto?, de esta profecía de consuelo, ¿cierto?, para el pueblo de Israel. Cómo con el amor que Dios habla, ¿cierto?, a su pueblo, que les dice, ¿cierto?, me alegraré, los plantaré, de verdad les haré bien, ¿cierto?, que no me cansaré de hacerles bien, no volveré atrás de hacerles bien, de todo mi corazón y de toda mi alma. Versículo 42, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. O sea, de alguna manera, aquí yo me acuerdo de los castigos de mi padre. Creo que les conté en alguna oportunidad. Bueno, mi mamá era un poco más estricta, ¿eh? Sus castigos eran más severos. Mi papá cuando castigaba, así, se sentía rápidamente culpable y ya iba a consolarnos cuando estábamos ya acostados. El consuelo y unas moneditas, unos billetitos ahí debajo de la almohada como para pedir perdón. Porque nunca le gustó castigar. Eh, y veo eso un poco aquí en esto. Se fija el versículo 42. Dice, como traje sobre este pueblo todo este gran mal. Eh, Aunque no fue algo antojadizo, sino como ya hemos visto en otros pasajes, ¿cierto? El castigo sobre Israel fue un castigo que Israel se ganó con creces. Era merecido, no algo que a Dios se le antojaba. ¿Ya? De hecho, dice el profeta Ezequiel, dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, ¿cierto? Sino quiero que se vuelva de su mal camino y que viva. Así dice. Entonces, eh, si se fijan, yo la verdad es que estoy bien emocionado con lo que estoy leyendo. No sé si usted lo siente, pero yo lo siento. Y siento un Dios amoroso, lleno de amor, ¿ya? Y que, de hecho, el mal que tuvo que pasar Israel, las muertes, el cautiverio, ¿cierto? De alguna manera, ¿cierto? A Dios le duele, ¿cierto? No es algo agradable para él, ¿cierto? Y de esa manera, ¿cierto? Dice, como te traje todo este mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. ¿Ya? Versículo 43, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en mano de los caldeos. Versículo 44, heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Y esta tierra que parece desértica, ¿cierto? Hoy en día son tierras muy bendecidas, ¿ya? Y que son desérticas, pero que el pueblo de Israel son pioneros en cultivar el desierto. Son grandes productores, ¿cierto? Agrícolas en el desierto. Ya son los líderes en el riego por goteo y toda la tecnología de riego, ¿cierto? Que han implementado es porque Dios, ¿cierto? Les ha bendecido en aquel lugar que es una tierra desértica, pero Dios se la entregó a ellos. ¿Ya? Y ellos hoy en día son líderes en producción agrícola
en tierras desérticas. ¿Coincidencia? No, no es coincidencia. ¿Cierto? Es una tierra bendecida que Dios le entregó al pueblo de Israel. Y que por mucho tiempo no fueron considerados nación, país, como todos los demás países. Pero desde el año 1948, si no me equivoco, ¿cierto? Ya son nación. ¿Ya? Así que esas son estas palabras de consuelo preciosas, ¿cierto? Del versículo 36 al 44, si usted quiere las marca en su Biblia para cuando la vuelva a abrir, márquela, ¿cierto? Destáquela por ahí porque son hermosas palabras, ¿cierto? Que nos muestran a este Dios, ¿cierto? Lleno de amor, ¿ya? Para con su pueblo. Capítulo 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Muestra, ¿cierto? También siempre Dios mostrando una disposición a que Él está dispuesto siempre a recibir, a escuchar, ¿ya? Al clamor, a quien lo busca, ¿cierto? Cuando dice, y lo tengo fresquito, ¿cierto? De la última predicación, me buscaréis y me hallaréis, ¿cierto? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces es un Dios dispuesto para todo aquel que le busca de corazón. Dios está ahí dispuesto. Y siempre se muestra así, dispuesto. Como aquí, clama a mí y yo te responderé, ¿cierto? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en este capítulo también encontramos una profecía mesiánica en el versículo 15, capítulo 33. Ya, una profecía acerca del Mesías, que dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Ya? Entonces, esta profecía mesiánica, ¿cierto? ¿A quién va a levantar este renuevo de David? Está hablando acerca de Jesucristo, el Señor. Alrededor de 600 años antes de Cristo, Jeremías entonces está profetizando acerca del Mesías. Y desde el versículo 19 al 26 encontramos el pacto de Dios con Israel, ya, pacto que no será quebrantado. Vamos a leer solamente algunos versículos, ¿cierto? No nos va a dar el tiempo para leer todo, pero dice: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. 23. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo: dos familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido en poco mi pueblo hasta no tenerlo más por nación? Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Ya, entonces, lo que en definitiva dice, al final lo leí todo, al final, en definitiva, ¿cierto? Lo que dice es que así como se mantiene el día y la noche, así se mantendrá, ¿cierto?, su promesa que le hizo a Abraham, ¿cierto?, a la descendencia de David, que iba a ser multiplicada, ¿cierto? Entonces, el pacto de Dios con Israel no será quebrantado en estos versículos. Sus capítulos hasta el capítulo 33. Ya, hasta ahí
desde el 30 al 33, ¿cierto? Esta sección que estábamos viendo, esta alborada a medianoche, como le llama, ¿cierto? Son capítulos de consuelo, ¿ya? Denme un momentito porque se me abrió la puerta y está entrando un frío horrible. Ya. Está súper helado aquí, me imagino cómo estará por allá por Nontolao, por Futrono, hermano Lucas. Montelao, ¿cómo está Montelao? No, no se imagina. Wow, no quiero imaginar. Si aquí está helado, hermano Nelson, ¿cómo está por allá la cosa? O hermana Fabiana, me imagino. De lado, don Ariel, yo me acomodé aquí al lado de la combustión. Sí, de hecho, yo iba a hacer la clase Sí, igual. al lado de la estufa, iba a hacer la clase, pero por comodidad me vine a sentar aquí a la mesa. Pero no estoy en el segundo piso porque no, quise estar aquí abajo. Ya, pero sigamos. Ya, por lo menos estamos en la casita, estamos calentitos. Ya, en lo que se puede, ¿cierto? Bueno, mucho, mucho frío. Sí, está muy helado. Hermano, nosotros antes cuando no había clases online, teníamos que hacer las clases presenciales. Y olvídese esas clases como eran. Eh, pero igual Dios siempre estaba ahí en medio nuestro. Eran igualmente clases lindas. Pero sí pasábamos harto frío. Harto frío. Ya, capítulo 34, pactos quebrantados. Aquí hay un mensaje para Sedequías. Aquí todavía están sitiados, como dice aquí. Dios envía a Jeremías a decir que serían destruidos y llevados cautivos, pero moriría en paz. Sedequías. Ya. eh, dice, a ver, aquí está. Dice el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra toda su ciudad, en la cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, ¿cierto? Que le dice, em, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás. ¿Ya? Pero le dice que va a morir en paz, va a ser cautivo de los babilonios, pero va a morir en paz. Y eh, falta de fe, ¿cierto? Dice desde el versículo 6 en adelante, faltaron al pacto inicial y al convenio hecho durante el sitio que habían hecho. Versículo 16 dice, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que habíais dejado libres a su voluntad. Y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. La consecuencia está en el versículo 17, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre. Y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Había un pacto, ya que se había hecho, ¿cierto?, de que debían también poner en libertad a su hermano, eh,
esclavos y que debían promulgar em, libertad. Yo me comprometo a indagar y yo les pido que también lo hagan ustedes. Si este pasaje se refiere o no, porque me entró aquí la duda, si se refiere a lo que se denomina el jubileo. El jubileo. ¿Ya? Esto es capítulo 34, versículos 16 y 17. Si se refiere o no al jubileo. ¿Qué era el jubileo? Era pasado un cierto tiempo, ¿cierto? No recuerdo si son 50 años, en que se debía dar libertad a los esclavos, libertad si quisieran irse, ¿cierto? Perdonar deudas, entregar tierras, ¿cierto? Que hayan sido tomadas. Y era una especie de perdonazo general, que se llamaba el jubileo. Pero lo que está diciendo Dios aquí, ¿cierto? Es que no se estaba cumpliendo y eso iba a tener consecuencias. Pero les encargo eso como tarea, ¿cierto? Eh, para que puedan indagar, investigar si se refiere esto, el 34, 16, 17, al jubileo. ¿Ya? Capítulo 35, aquí están los recabitas. Los recabitas. Capítulo 35 vuelve a tiempo del rey Joacim. Como pueden ver, hermanos, los capítulos no están en forma ordenada cronológicamente porque hay capítulos que habla durante el cautiverio, hay otros capítulos que habla del tiempo del sitio, cuando, es decir, antes de que sean tomados, ¿cierto? Antes de que sean tomados cautivos, ¿cierto? Como el 34. Y aquí, ¿cierto? Dice, vuelve a tiempo del rey Joaquim o Joacim, antepenúltimo rey. ¿Ya? Eso es el capítulo. Pedimos, pero la mejor experiencia. Em, Perdón, se le quedó ¿Qué pasó? ¿Qué al pasó? hermano Lucas, se le quedó encendido. Ahí sí. Perdón. Ya, no se preocupe. Lo recabita. Entonces, capítulo 35 vuelve a tiempo del rey Joaquín, antepenúltimo rey, ¿cierto? Versículos 6 al 10 menciona, ¿cierto?, que son nómades. Dice, más ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. ¿Ya? Ellos tenían una especie de voto, ¿cierto? De vocación de ser nómades, es decir, vivían solamente en tiendas, no tenían que plantar, no tenían que dedicarse, ¿cierto?, a la siembra y cosecha, sino que solamente vivir en tiendas, pero sí no tenían que eh, beber vino. ¿Ya? Eso era algo que ellos debían cumplir y ellos lo hacían. Versículo 8 dice, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, nuestras hijas, de no edificar casas para nuestra morada, de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. ¿Ya? Entonces, ellos eran un grupo, ¿cierto?, de hombres y mujeres, un pueblo, ¿cierto?, que vivían de forma nómade, pero fueron muy obedientes. De hecho, el capítulo dice obediencia de los recabitas. Obediencia de los recabitas. Entonces aquí hay un ejemplo de un grupo, ¿cierto?, de hombres y mujeres
que fueron muy obedientes a Dios, ¿cierto? No bebieron vino ni se dedicaron a establecerse, sino que solamente ellos vivían en tiendas. ¿Ya? Fueron ejemplo para Judá, como dice, ¿cierto? Por respetar los pactos antiguos. ¿Ya? Mira, el versículo 18 dice: dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, guardaste todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. No faltará, ¿cierto?, de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Los recabitas. ¿Ya? Premio a la obediencia. Capítulo 36, la primera y segunda edición de Jeremías. Es un capítulo especial. Dice, se evidencia al menos 4 ediciones del libro. Jeremías le pide a su escriba Baruch. Recuerden que Baruch fue el escribano, ¿cierto?, quien escribió este libro, recopiló también, ¿cierto?, las historias de Jeremías. Y le pide a Baruch que escriba en un rollo y lo lea. ¿Ya? Pero este rollo fue destruido por Joaquín y fue vuelto a escribir, como dice el versículo 32. Dice, y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joaquín, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Por eso arriba dice la primera y la segunda edición de Jeremías. ¿Ya? Porque hubo un escrito que el rey Joacim o Joaquín, ¿cierto?, quemó, pero que después, ¿cierto?, Jeremías le pide a su escribano, ¿cierto?, que vuelva a escribir, y Baruch vuelve a repetir, incluso con más cosas, ¿cierto?, le agregaron aún más palabras. ¿Ya? Interesante, ¿cierto?, saber que quizás lo que estamos leyendo no fue la primera edición, sino que la segunda edición. Capítulo 37 y 38. Un profeta en la prisión. Jeremías aquí es encarcelado. ¿Ya? Fue encarcelado y fue acusado de traición. ¿Ya? Como dice el capítulo 37 del 11 al 15, dice, aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró, versículo 12, salía Jeremías de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín, para apartarse en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. De allí lo azotaron, dice el versículo 15, lo pusieron en prisión en casa del escriba Jonatán, porque le había convertido en cárcel. Allí fue preso entonces Jeremías, ¿cierto? Un capitán lo tomó ahí y lo puso preso. ¿Ya? Después él apela al rey, versículo 16 en adelante. Versículo 18, dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tu siervo y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? Está reclamando, ¿cierto?, y apelando al rey para que lo pudieran dejar libre. Versículo 20, ahora pues, Señor,
Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí. No quería quedar preso, ¿cierto?, en casa de Jonatán. En versículo 21, entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día. Hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Luego es amenazado de muerte, en el capítulo 38, es amenazado de muerte, y es rescatado por un etíope. ¿Ya? Y desde el versículo 14 en adelante, ¿cierto?, él termina aconsejando al rey Sedequías, que va de forma muy secreta, ¿cierto?, ya escondido. El rey Sedequías, ¿cierto?, va a pedir consejo a Jeremías, desde el versículo 14 en adelante. Dice, después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. O sea, calladito, ¿cierto? Fue igual a consultarle, a pedirle consejo a Jeremías. Ya, él tenía dudas, ¿cierto?, de cómo iba a hacer su futuro, Sedequías. Ahí más adelante le pregunta, ¿cierto?, de cómo van a reaccionar los judíos, cómo van a reaccionar los demás pueblos, ¿cierto?, contra él. Ahí ustedes pueden, capítulo 38, indagar un poquito más, ¿cierto?, acerca de qué fue lo que le fue a preguntar Sedequías al profeta Jeremías. Y aquí llegamos ya, ¿cierto?, a un capítulo complicado, ¿cierto? Porque la caída, esto es capítulo 39, ¿eh? Hay un error en la pantalla, en la diapositiva. Lo vamos a arreglar. Ahí. La caída de Jerusalén, eso está en el capítulo 39. Capítulo 39. Aquí ya se pone fin al sitio. ¿Se acuerdan que hablamos de qué significaba sitiar una ciudad? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba Sí, sitiar? ¿Sí? ¿Se Eh, acuerdan? sí, cerrar los extremos de una Resguardarla, ciudad. Eso. Bloquearla, ¿cierto? Cerrarla. Hasta resguardarla. eso. Bloquearle las entradas, las salidas, cosa que la ciudad ahí, eso. Ya se ahogue ahí. Ya se consuma sus recursos de a poco. Ya, pero aquí ponen fin al sitio que tenían sobre Jerusalén. Mire, versículo 1. Dice, en el 9º año de Sedequía, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor. Aquí viene el rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año, 2 años después, de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsequim al-Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Rabmac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Entonces, después de un tiempo que tenían sitiada la ciudad de Jerusalén, rompieron el muro, ¿cierto? Y entraron todos los príncipes a capturar finalmente Jerusalén. ¿Ya? Y
¿cierto? Luego viene la captura del rey, versículo 4. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Versículo 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo mismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. ¿Se acuerdan que yo les dije que los babilonios eran brutales, fueron despiadados, fueron malvados? Bueno, aquí hay una muestra. Delante de su padre, ¿cierto? Hizo degollar a todos los hijos del rey. Y a todos los nobles, dice, de Judá. Versículo 7. Y sacó los ojos del rey Sedequías. Le sacó los ojos al rey Sedequías. Y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia, cautivo. ¿Se fija el nivel de maldad y de brutalidad Sí. de los babilonios? ¿Por qué Dios los castigó después por haber sido tan despiadados? Tan Sí. sangrientos. Igual por lo mismo como que Dios les había profetizado a Israel que sean como sumisos, como que no se rebelaran, Exactamente. Porque porque tampoco, sabían lo brígido. exacto, y tampoco iban a poder vencerlo, digamos, ¿cierto? Claro, entonces iba a ser peor el castigo que iban a tener los babilonios sobre ellos, si es que se Y oponían demasiado. exacto. Mire, si en definitiva, hermanos, en definitiva, lo que Dios quiere hacer en este cautiverio, ¿cierto? Es de alguna manera resguardarlos bajo el alero de los babilonios y que allí se establezcan y crezcan. Parecido a lo que pasó en Egipto. En Egipto el pueblo fue esclavo, pero ¿cómo crecieron? Crecieron al punto que los egipcios les tenían miedo, ¿cierto? Tenían una zona, incluso había un lugar, una región que era muy próspera, ¿cierto? Que Dios le había dado a José y a la descendencia. Entonces, una región muy próspera y Dios les había bendecido y se habían multiplicado grandemente, pero lo hicieron bajo el alero de los egipcios. O sea, ahí resguardaditos, ¿cierto? Protegidos por ellos. Lo mismo que, ¿cierto? Va un pequeño remanente cautivo, ¿cierto? Bajo entre comillas, ¿cierto? La protección de los babilonios. Porque después vemos, ¿cierto? En Daniel, por ejemplo, que muchos de ellos son alimentados, algunos tienen posiciones dentro del reino babilonio, del imperio, y algunos son bien tratados. Pero los que murieron, hermanos, los que quedaron ahí en Jerusalén, ¿cierto? Todos fueron muertos y de forma muy despiadada, ¿ya? Muy, muy brutales. ¿Ya? Entonces, tal como dice el hermano Lucas, ¿cierto? Habría sido difícil un enfrentamiento de este pequeño remanente con estos babilonios que eran tremendamente brutales. ¿Ya? Mire, versículo 8 para complementar la idea. Y los caldeos, que así le llamaban a los babilonios, pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Ahí se van cautivos a Babilonia. ¿Ya? Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, ¿cierto? La captura del rey y la muerte cruenta, ¿cierto? De sus hijos y de los nobles. A él, ¿cierto? Lo llevó preso, pero le sacó los ojos. ¿Ya? Pero mire lo que sucede aquí.
aquí sucede algo bien especial. El cuidado de Jeremías, versículo 11. Dice, y Nabucodonosor, que es el emperador, ¿cierto?, de este imperio babilonio, Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías. Ya le había dado una orden, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Y envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzaradán, y todos los príncipes del rey de Babilonia enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa y vivió entre el pueblo. Mira el cuidado que Dios le dio, ¿cierto?, a Jeremías, que el propio rey de los babilonios, ¿cierto?, envió a los príncipes a capturarlo, pero que lo cuidaran de manera que él tenía que decidir cómo tenían que tratarlo, Jeremías. ¿Ya? Y bueno, la otra sección, ¿cierto? Dice, Dios promete liberar a Ebed-Melech, ¿ya? Que era el etíope. Y ahí también ustedes pueden leerlo en el capítulo 39 hacia el final. Pero me quedo, ¿cierto? Me quedo totalmente con esta sección que nos enseña o nos muestra cómo eran realmente los babilonios de despiadados, brutales, ¿cierto? Cómo se tomaron Jerusalén, cómo después del sitio entraron ellos y mataron a cuantos pudieron, sacaron los ojos de Sedequías, pero a Jeremías había que tratarlo, ¿cierto?, con delicadeza. Esa es la orden que tenía Nabucodonosor, que dio Nabucodonosor, ¿cierto?, de tratar con el máximo de cuidado a Jeremías. Vamos a hacer un pequeño alto, 10 minutos. Son las 10:10, 10:11. A las 10:20 vamos a retomar porque estar mucho rato sentado no hace bien. Ya, para que estiremos las piernas y tomemos un cafecito. ¿Ya? Yo voy a anudar. Esto no ocurre solamente aquí, hermanos. En muchas de las profecías, muchos de los profetas, ¿cierto? Vemos profecías que Dios entrega en cuanto a naciones extranjeras. Lo vimos en Isaías, hay profecías concernientes a las naciones extranjeras, ¿cierto? Y en varios profetas más, ¿ya? Donde Dios entrega muchas profecías. La mayoría tienen que ver, ¿cierto?, con su idolatría, con el pecado, ¿cierto?, de haber traicionado, ¿cierto?, al pueblo de Israel. eh, y en general son bien similares, ¿ya? En este caso, hay profecías en contra de Egipto, en el capítulo 46, en contra de Filistea, en contra de Moab, en contra de Amón, en contra de Edom, Damasco, Cedar, Elam y Babilonia. Ya, hay profecías, ¿cierto?, de todos los castigos que vendrán sobre ellos, ¿cierto?, sobre los filisteos, sobre los moabitas. Ya. No vamos a entrar en detalle de cada una de ellas, pero por ejemplo vamos a ver lo último de Babilonia, capítulo 50, ¿cierto? Profecías concernientes a Babilonia. En general, como yo les decía, eh, son profecías contra las alianzas que el pueblo hizo o porque estas naciones, ¿cierto?, fueron demasiado sangrientas, como por ejemplo lo que vamos a ver ahora, ¿cierto?, en Babilonia. Eh, Dice, por ejemplo, el versículo 3 del capítulo 50 contra Babilonia. Capítulo 50, versículo 3.
Dice, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Ya está hablando, ¿cierto?, que vendrá una nación del norte y va a conquistar a los babilonios. La clase pasada yo hice una pregunta, deslicé una pregunta, ¿cierto? Dije, va a quedar como tarea. No sé si alguien se habrá dado el trabajo de buscarlo. Dijimos, ¿quién habrá conquistado a los babilonios? ¿Quién habrá conquistado a los babilonios? La dejo por ahí. ¿Quién habrá conquistado a los babilonios? Buena pregunta. Ya, entonces, versículo 9, por ejemplo. Dice, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. ¿Por qué? El versículo 11 ahí está, mire, dice, porque os alegrasteis, porque gozaste destruyendo mi heredad, porque llenaste como novilla sobre la hierba y relinchaste como caballo. ¿Ya? O sea, lo que le dice, ¿cierto?, es que estaban tan contentos y alegres destruyendo Jerusalén, matando gente, ¿ya?, sacando ojos, como vimos ahí, ¿cierto?, degollando, y ellos estaban muy contentos haciendo eso, ¿cierto?, gozando lo malo que estaban haciendo. Aquí están las dos naciones que conquistaron primero el reino del norte y el reino del sur de Israel. ¿Se acuerdan que nosotros lo hemos mencionado otras veces? Y yo lo he preguntado, ¿cierto?, para que lo recuerden. ¿Quién conquistó el reino del norte? Ustedes también varias veces me lo han dicho. ¿Quién conquistó el reino del norte? ¿Qué nación conquistó el reino del norte de Israel? El reino de Israel. Al reino del sur sabemos, ¿cierto? Fueron los... Alguien habló, parece. A ver... Parece que tengo aquí. Ah, no. Parece que alguien había hablado. ¿Quiénes fueron los conquistadores del reino del norte? No olvidemos eso, porque son cosas... Los asirios. Los asirios, ¿cierto? Gracias, hermana Gisela. Los asirios, ¿cierto? Los del reino del sur fueron conquistados por los babilonios. Y aquí están, versículo 17 del capítulo 50. Dice, rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Los asirios primero por el norte y después los babilonios por el sur. ¿Ya? Pero Dios los va a castigar a ambos. Pese a que Dios los usó a ellos, ¿cierto?, para castigar a Israel, Dios los va a castigar a ellos. Versículo 18, segunda parte, dice, yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. ¿Ya? Entonces, lo que vemos aquí, ¿cierto?, son profecías contra todas estas naciones. ¿Ya? Y sobre todo en los últimos capítulos, ¿cierto?, contra Babilonia, capítulo 50, capítulo 51.
son bien fuertes las profecías. Por ejemplo, en el capítulo 51 dice, yo levanto un viento destruidor contra Babilonia, enviaré aventadores que la avienten, vaciarán su tierra, diré al flechero que entese su arco, no perdonéis a sus jóvenes, destruís todo su ejército, caerán muertos a la tierra de los caldeos. ¿Ya? Entonces, es bien intenso, ¿cierto? Las profecías que Dios le entrega, ¿cierto? A estas naciones. Pero mire, yo les decía, ¿cierto? Que estas naciones fueron instrumentos en las manos de Dios. De hecho, lo dice el versículo 7 del capítulo 51. Dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Pero en su momento, ¿cierto? Fue un instrumento en las manos de Dios. ¿Ya? Entonces, es un capítulo bien extenso, ¿eh? El capítulo 51. Eh, pero básicamente es esto, versículo 24. Dice, pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Básicamente es eso. El mal que ellos hicieron, ¿cierto? Aunque Dios lo permitió, ellos se excedieron, ¿cierto?, en la maldad, y Dios está castigando esa maldad que tuvieron los babilonios. ¿Ya? En general, es eso, capítulo 50 y 51, ¿cierto? Lo que vamos a leer, básicamente es eso. Esa era la última. Pero nos quedaba, ¿cierto?, el capítulo 52. Ya, aquí está ahí el reinado de Sedequías. La caída de Jerusalén, bueno, se repiten. Hay repeticiones, ¿cierto?, de cosas que ya hemos leído. De hecho, son repeticiones. Si ustedes ven, por ejemplo, donde dice caída de Jerusalén, es lo mismo que está en Jeremías 39, que ya habíamos leído. Lo mismo que la cautividad de Judá. ¿Ya? Sí, es básicamente una repetición, por eso que no está dentro del tema. Ya, entonces, eso es el libro de Jeremías. Dimos un muy buen vistazo, creo yo, de casi capítulo por capítulo, ¿cierto? Las cosas más relevantes del profeta Llorón, digamos, ¿cierto? ¿Y qué es esto? ¿Ya? Vimos las profecías sobre Judá hasta el capítulo 25. Algunas profecías personales de su vida, ¿cierto? Vimos también, ¿cierto?, cómo él era perseguido en la clase anterior, y hoy día también hemos visto algunas cosas de la vida de Jeremías. Y profecías también ahora, ¿cierto?, acerca de las naciones extranjeras, ¿eh? Que como vimos, por lo menos para Babilonia, son realmente potentes, ¿cierto? Bien fuertes, ¿ya? Debido al pecado, a la maldad de estas naciones eh, que conquistaron Jerusalén.
Pero dentro de lo que también vimos hoy día en la clase, ¿cierto? Vimos una sección bien especial, dentro del capítulo 30 al capítulo 33, ¿cierto? Que estuvimos leyendo y que hablan de esperanza y de consuelo, de este nuevo pacto, de esta ley que ya no va a estar escrita en piedra, sino que va a estar escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿ya? Nuestra mente y nuestros corazones. Un nuevo pacto, ¿cierto? De un Dios que va a perdonar el pecado, ¿cierto? No lo va a recordar más, ¿ya? Y que a su pueblo, ¿cierto? Le hará bien después de todo el mal, ¿cierto? Que debieron pasar, les va a traer bien y los va a bendecir y los va a reunir de todos lugares. ¿Ya? También vimos profecía mesiánica dentro de este profeta, ¿ya? Vimos también cómo Dios le guardó su misericordia y su providencia, le guardó en medio, ¿cierto?, de este pueblo tan malvado, ¿cierto? Dios tenía sobre Jeremías una protección especial. Ya mientras al rey le sacaban los ojos, ¿cierto? A Jeremías Dios lo estaba protegiendo y cubriendo, ¿cierto? Que no le hicieran nada malo, ¿ya? Que lo trataran con mucho cuidado, ningún daño, decía. A los nobles, ¿cierto? Los mataron a todos. A los hijos del rey los mataron a todos, los degollaron. Al rey le sacaron los ojos, ¿cierto? Pero a Jeremías, ¿cierto? Dios le guardó y le protegió. Hay una gran enseñanza, hermosa enseñanza, ¿cierto? De lo que es la providencia de Dios, como Dios nos guarda, Dios nos cuida. Eso, hermanos. Este tiempo, ¿cierto?, en el que nosotros hemos hablado acerca del profeta Jeremías, que como vimos está en un tiempo de... Voy a tratar de buscar la tablita que siempre yo les comparto. Esta. ¿Cierto? Como hemos logrado ver en esta clase, ¿cierto? Hay profecía que anuncia que vendrá la destrucción, que los van a sitiar. Hay otros momentos, ¿cierto?, en que ya son cautivos, ¿cierto? Que se termina el sitio e ingresa, ¿cierto? Los babilonios. El momento que es llevado cautivo él también. Entonces, está como en el medio, ¿cierto? Por eso que aparece aquí Jeremías justo en medio de la caída del reino del sur. ¿Ya? Está en este reino del sur. ¿Ya? Por eso que hemos visto profecías antes, un poco durante y algo después de esta caída del reino del sur. ¿Ya? Eso, hermanos, hermanas, por hoy día quería avanzar en el profeta Ezequiel, pero no vamos a alcanzar, ya son 10 para las 11. Pero yo les voy a pedir, ¿cierto?, que como tarea para que podamos avanzar, porque nos quedan Ezequiel y Daniel. Con esto terminamos. Idealmente podamos terminar la próxima clase. Daniel son 12 capítulos, es más breve. Ezequiel es un poquito más extenso, ¿ya? Así que yo les voy a enviar una tarea, se las voy a enviar al WhatsApp mejor, porque la voy a estructurar mejor, la tengo en mi mente, pero se las voy a enviar al WhatsApp para que podamos avanzar, ¿ya? Una tarea que no va a ser muy extensa, pero sí para que podamos avanzar en la clase, ¿ya? Que tiene que ver, ¿cierto?, con las visiones de Ezequiel. Si hay algo que Ezequiel tiene, ¿cierto?, en sus profecías, son visiones, ¿ya? Y visiones bien interesantes, ¿eh? Por ahí muchos la asocian con ovnis, ¿ya? Porque Ezequiel hace unas descripciones, hermanos, de sus visiones bien interesantes, como ruedas girando sobre otras ruedas, o ruedas dentro de otras ruedas girando, y sobre ellas, ¿cierto?, un ser. Son bien especiales, son bien interesantes. Si ustedes investigan un poquito, ¿cierto?, se van a dar cuenta que hay
visiones bien llamativas de Ezequiel. Ya, entonces, en un ratito más, terminando la clase, yo les voy a enviar cuál va a ser la tarea para la próxima clase, no extensa, como les digo, ¿cierto? Pero nos va a ayudar para avanzar en esto que nos queda de profetas mayores. Ya, en cuanto a Jeremías e Isaías, que ya hemos terminado, ¿cierto? Que son bastante extensas, ¿cierto? Pero son importantes, que no quería tampoco pasarla así muy somera o muy general, sino que ojalá pudiéramos tener, ¿cierto? Como lo vimos, una visión un poquito más detallada capítulo a capítulo. Eh, ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido el profeta Jeremías en cuanto a lo que hoy día vimos? Hoy día vimos varios pasajes bien hermosos, ¿cierto? Que estoy seguro que han servido a nuestra vida. ¿Ya? Eh, Así que abro aquí el micrófono y doy la palabra para quien quiera